Filipenses 4, dije. 8 y 9 versículos. Versículo 8, versículo 9. Dice esta palabra así, ya sin hacer más movimientos. Está diciendo Pablo. Esta es una palabra de Pablo a través de la carta a los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Es una palabra fuerte. ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Piensa en lo que va a edificar tu vida. Piensa en lo que va a edificar tu familia. Piensa en lo que va a edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificación de la iglesia, pues tenemos Efesios 4. Efesios 4. En Efesios 4, esa palabra es tan poderosa. Hablando de Jesucristo, en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar a la estatura, a la medida, a la plenitud, Jesús está predicando en su ministerio y Él predica hablando palabras que salen del pensamiento del Padre. ¿En qué piensas? Esa es la medida. Pensar como Dios piensa. Ahora, ¿quién está diciendo esas palabras de Filipenses? El apóstol Pablo. En esto piensen, hermanos, en lo verdadero. Y Jesús es el camino, verdad y vida. Amén. ¿En qué pensamos? Pregunta. ¿Cuáles son las verdades? Si dice Pablo, piensa en lo verdadero. ¿Cuáles son las verdades que rigen tu vida? Verdades en las cuales piensas. El pensamiento, y está hablando Pablo de que pienses en lo verdadero. Jesucristo es lo verdadero. Es a lo que somos llamados a llegar, a la plenitud, a la estatura. Pero hay ciertos elementos que Dios nos está dando a través del sacrificio de Cristo, que es caminar en ministerios como el apostólico, el profético, el pastoral, el de maestro. ¿En qué piensas? Esa es la medida. Y dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Cuando hablamos de cuál es la verdad que piensas, Jesús me encanta cuando Él, abarcando su ministerio, Él dice, de cierto os digo, de cierto te digo. Él dice esas palabras para decir, lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y son pensamientos de mi Padre que se transmiten a través de palabras. Pensamientos se convierten en palabras y palabras se convierten en acciones, en hechos.
Por eso la pregunta. ¿En qué piensas? Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Está diciendo el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué está diciendo Pablo, he trabajado más que todos ellos? Porque se está refiriendo a sus compañeros de milicia, los otros apóstoles. Lo vemos en el versículo anterior, el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pregunta, en base al versículo 9. ¿Qué es Pablo? Pablo es apóstol. ¿Qué es Pablo? Pablo es apóstol. ¿Qué quiere decir esto? Pablo es, cuando dice él, yo por la gracia de Dios soy lo que soy, se refiere a identidad, lo que yo soy. A mí me gusta manejar una frase. Cuando yo digo, pensamientos se transforman en palabras y palabras se transforman en acciones. Lo que yo hago dice lo que soy. Lo que yo hago dice lo que soy. ¿Hacia dónde los quiero llevar? ¿Qué era Pablo? Apóstol. Apóstol. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene pensamientos apostólicos. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene lenguaje apostólico. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene acciones apostólicas. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? La iglesia debe tener acciones apostólicas. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Nos habla de identidad. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Quién era Pablo? Pues era un apóstol con pensamientos, lenguaje y acciones apostólicas. Para entender todos los recursos y toda esa gloria a la que Dios nos ha dado acceso por el sacrificio de Cristo, debemos de entender el lenguaje apostólico que el apóstol Pablo nos dejó plasmado en todas sus cartas. Y el apóstol Pablo es el personaje que ha influenciado al cristianismo hasta el día de hoy y lo hará. Pero ¿qué se tiene que hacer? Entender el lenguaje. Para entender el lenguaje del apóstol Pablo, lenguaje apostólico, y deja plasmado todas las acciones apostólicas, tenemos que estar dispuestos a aprender y fluir en ese lenguaje apostólico. Muy fuerte. Ahora, esa mentalidad del apóstol Pablo, ¿quién se la enseñó? Gálatas, capítulo 1.